Ya estamos hoy abriendo este espacio que se llama Adelante en la Fe y en el que con don Alberto Guardia compartimos unos minutos en la sintonía de Radio Abarán. Hoy último día, último programa del año. Don Alberto, muy buenos días. Pues sí, vamos a hacer el último programa del año y vamos a proponer, lo vamos a escuchar o meditar, reflexionar acerca de el prólogo del Evangelio de San Juan, puesto que tenemos dos celebraciones próximas. La del próximo viernes, que es el día 1 de enero, el comienzo del año, y que los cristianos celebramos a Santa María, a la Virgen, a la Madre de Jesús, como Madre de Dios. Y el siguiente domingo, que será el domingo segundo durante este tiempo de Navidad, en el cual se va a proclamar como el día de Navidad el Evangelio del prólogo de San Juan. Escuchémoslo. Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a cuantos le recibieron les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama diciendo: Este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad se han hecho realidad por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él mismo es quien lo ha dado a conocer. Pues como vemos, es un modo muy original de contarnos la fiesta de Navidad, de contarnos el nacimiento de Jesús. Juan, que escribió el último su evangelio, seguramente después de haber leído los otros evangelios, decide contarnos el significado del nacimiento de Jesús, porque corremos el peligro, o hay personas que se preguntan con más seriedad, más allá de la hojarasca, de los pastores, de los angelitos, de la estrella, de los reyes magos y toda esta historia, cuál es el verdadero significado del nacimiento de Jesús. Puesto que podemos correr el peligro de quedarnos en la rama y no ver el bosque, quedarnos en los detalles, en los sucesos, en las historias que se nos cuentan, y no ir más allá y no entender o comprender qué es lo que se nos narra en esos relatos de la infancia. Así que Juan decide comenzar su evangelio haciendo un prólogo, un comienzo, que pretende ser una imitación o pretende seguir el mismo estilo de cómo comienza el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, Bereshit, en el principio, en Arjé. Así es como empieza la Biblia, así es como empieza también el Evangelio de San Juan, al principio. ¿Qué es lo que había al principio? En el Génesis nos dice: al principio todo era caos y confusión. Al principio había una masa primordial, al principio todo es desconocido, todo es la nada, como suele decirse. Y sin embargo San Juan nos viene a decir que quizás no habíamos caído en la cuenta de lo que existía en la palabra, de lo que empieza desde siempre, es la palabra o el verbo. El término este que utiliza San Juan y que repite varias veces, que se puede traducir por palabra o por verbo, traduce un término griego, el logos. El logos significa conocimiento y son las palabras o los términos, el lenguaje a través del cual nos expresamos, y son el vehículo del pensamiento. La traducción que luego se hace al latín de la palabra logos es verbum.
que no es exactamente palabras, sino una categoría concreta y determinada de palabras. Las palabras que utilizamos en los lenguajes son muy variadas y cada una tiene una función, digámoslo así, una función que desempeña en la frase o en el discurso, en las conversaciones que nosotros tenemos y con las que habitualmente nos comunicamos. Así que dentro de las distintas categorías de palabras que existen, cada una realiza una función concreta determinada, o dicho de otro modo, sirve para algo. Así que aquí lo que nos dice San Juan es lo siguiente. Mirad, vamos a ver quién es Dios y qué es lo que hace. Vamos a conocer a Dios por lo que hace y por lo que dice, por quién es Él y por lo que hace. Puesto que en Él hay una unión total, no hay diferencia entre lo que dice y lo que hace y lo que hace y lo que dice, puesto que lo que hace es lo que dice y lo que dice es lo que hace. Y por lo tanto vamos a ser conscientes de que uno se expresa, uno se revela, uno se manifiesta, uno se conoce a través de lo que hace, a través de sus obras. Y luego, si quiere, puede explicar lo que ha hecho con palabras. Puede dar un discurso y decir, mire, yo he hecho todo esto, pero nos han precedido antes los hechos. Hago esto y luego explico el por qué he hecho esto. Y luego le digo a la gente el significado del por qué he hecho esto. Así que lo que nos dice Juan desde el principio es que la palabra, que es Dios, que estaba junto a Dios, que era Dios, esa palabra no es una palabra cualquiera, sino que es la palabra que actúa. En los idiomas nosotros lo conocemos como el verbo. Tenemos el verbo, tenemos los sustantivos, tenemos los nombres, los pronombres, los adjetivos, etcétera, las terminaciones, las raíces, los lesemas, los morfemas. Pues bien, la palabra clave o el término clave de todo lenguaje es el verbo. Sin el verbo no hay frase, no hay comunicación. El verbo a veces es omitido, pero se entiende. De hecho, es la única palabra o el único término de todos los idiomas que puede pronunciarse, que puede producirse y puede decirse sola, sin necesidad de acompañarla con otras palabras. Mientras que los nombres, los pronombres, los sustantivos, los adjetivos, etcétera, conjunciones y demás, deben juntarse para tener significado. ¿Por qué? ¿Cómo que por? Ante. Hay que darle un verbo que explique. Sin embargo, el verbo no necesita ningún acompañante. Ven. Ya está. Se entiende perfectamente. Claro. Nosotros podemos decir, ven tú, ven aquí, ven ahora. Ya podemos añadir los complementos circunstanciales. Ven mañana. Podemos ya añadir otras palabras que completen el significado. Pues bien, dice San Juan, Dios es la palabra, pero no cualquier palabra, es el verbo. Es decir, el que realiza la acción, el que significa las cosas, el que explica lo que hay. Y por lo tanto, ¿qué es Dios entonces? Si es la palabra fundamental y esencial que dirige a la humanidad, y dice, pues es vida. Aquí dice dos cosas fundamentalmente en este prólogo. Es vida y es que es la luz de los hombres. Así que lo que Dios es la vida, con mayúsculas, eso es lo que Él es, vida, y esa es al contemplar la vida, es como podemos descubrir a Dios, que se nos revela a través de la vida, porque en eso consiste su hacer, su actuar, consiste en dar vida, y por eso es esta comparación con el Génesis, puesto que el Génesis lo que nos cuenta es el comienzo de la vida, el comienzo de la vida sobre la tierra y en el universo. Así que, como siempre, como ya sabemos, diría San Juan desde el principio, lo que Dios es, que es vida, esta vida es una palabra que actúa, es un verbo que se pone en movimiento, que actúa. Y esta acción, este modo en que Dios actúa ante nosotros, consiste en la persona de Jesús. El nacimiento de Jesús es el modo en el que Dios actúa entre nosotros. Es la vida que existe desde siempre, que no aparece ahora, que todo lo hizo, que todo lo realiza, que todo lo construye, que todo lo crea, pero que ahora ha decidido brillar ante nosotros con claridad para que pueda ser contemplada por nosotros, para que pueda ser vista. Hasta ese momento esa vida, que es Dios, está oculta en el universo.
digámoslo de esta manera, o está oculta en la realidad natural. Uno contempla el universo y desde lo micro a lo macro, y es fascinante cuando uno ve todos esos reportajes que hay sobre la naturaleza, etcétera. Uno se sorprende de la maravilla en la que está todo perfectamente conjuntado, ¿no? Como la vida existe en el planeta, y luego cuando ya conoce magnitudes astrofísicas, uno se sorprende de la armonía absoluta que hay en un universo, un inmenso espacio, un espacio que es para nosotros infinito, es decir, que no tiene fin, al cual no hemos llegado al límite y del que no podemos calcular el tiempo. Y no hay duda de que es imposible que esto haya surgido por casualidad. Es absolutamente imposible, puesto que es una ordenación perfecta, que funciona de un modo perfecto, una simbiosis absoluta de todas las realidades, desde el microorganismo más pequeño hasta las estrellas más lejanas por nosotros conocidas, a miles, cientos de miles de millones de años luz de nosotros. Y entonces ahí podemos ver cómo la vida se expande, como el universo, y detrás de esta vida que se nos manifiesta está Dios, y podemos encontrar a Dios. Pero puede ser que no lo veamos. Puede ser que esa magnitud tan enorme nos impida ver con claridad y podamos ver a Dios tal cual es. Y lo que nos dice Juan es, pues bien, Dios ha venido, ha realizado, va a hacer una obra mayor que la de la creación del universo, puesto que va a recrear al hombre de nuevo, y lo va a hacer a través, no de la creación de un nuevo universo, sino manifestándose él mismo en persona, haciéndose carne, por así decirlo, nuestra carne, nuestra sangre, siendo persona para que nosotros podamos verlo con total claridad y no haya dudas, podamos señalarlo y decir, aquí está la vida primigenia, aquí está todo, aquí está el mismo Dios. Lo vemos ahora con total claridad. Y esta irrupción del Dios mismo en persona, que es la vida, viene precedida, y que es la luz que nos ilumina, que nos aclara el sentido de las cosas, pues nos viene precedida por la manifestación o por la acción o por la actuación de alguien que es testigo de la luz, que sabemos que es Juan, lo dice el mismo evangelista, un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, que venía como testigo para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino testigo de la luz. Insiste, porque esta palabra, que es Dios, definitiva, el verbo que todo lo hace, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba, porque el mundo se hizo por medio de ella, otra vez lo mismo. Pero no la conocía, el mundo no la conoció. Diríamos nosotros hoy, en otra expresión más conocida, no la reconoce. Está ahí, pero no es capaz de reconocerla, no es capaz de verla. Así que voy a manifestarme, voy a hacerme visible, voy a iluminar, voy a dejar que se me vea de un modo más claro. ¿Cómo? Pues esta frase que conocemos tanto de este prólogo de San Juan, la palabra se hace carne y acampó entre nosotros. Es decir, este verbo, esta palabra, esta vida con mayúsculas, se nos revela, se nos manifiesta, se nos desvela, haciéndose carne. Y aquí no nos estamos refiriendo, pues eso, a un trozo de carne que uno compra en la carnicería, sino haciéndose humano, persona, diríamos nosotros hoy de otra manera. Y puso su tienda entre nosotros, que eso es lo que es acampar. Uno va a un sitio y pone una tienda de campaña. El significado de poner esta tienda de acampar entre nosotros puede parecer, pues no sé, como una referencia campestre, pero no, tiene un significado mucho más profundo. Puesto que es la primera manifestación, o el primer momento en que los judíos fueron conscientes de que Dios estaba con ellos ahí, junto a nosotros aquí, no en las estrellas, sino aquí, y que podían verlo y hablar con él cara a cara, que es lo que decía Moisés, era cuando construyeron la tienda del encuentro. La tienda del encuentro con Dios era una tienda de campaña que se montaba y se desmontaba. Como toda tienda de campaña, era de lonas, con sus palos, sus cosas, y dentro es donde Moisés se encontraba con Dios, y era para contener el arca de la alianza, que contenía esos 10 mandamientos. Así que lo que nos dice San Juan es, de nuevo, hay un lugar donde encontrarse con Dios. Ese lugar es de carne y hueso, es la persona de Cristo, pero es como una tienda de campaña, es provisional. Es decir, no va a ser permanente.
se va a hacer carnes, va a poner su tienda ante nosotros, vamos a poder contemplar su gloria, vamos a poder tocarlo, vamos a poder verlo, vamos a poder escucharlo, pero esto solo durante un tiempo determinado. Luego esa tienda se desmonta, digámoslo así, y vuelve a su sitio. Es el tiempo que Él nos va a contar en el Evangelio, que es la predicación, la vida, la acción y los milagros de Cristo. Es el tiempo en que la palabra, el verbo, se hace carne y se hace visible para nosotros, se hace reconocible, y podemos señalarlo que ocupa un lugar concreto y determinado. Añade además el por qué se hace esta palabra que es Dios y que es la vida y que es la luz que alumbra a todo hombre, el por qué se hace carne. ¿Era necesario? Pues si nuestra razón, nuestra inteligencia es capaz de intuir la magnificencia de lo que nos rodea, puede intuir, pues eso, la existencia de Dios, del origen de todo, pues tampoco a lo mejor era necesario toda esta historia. Y aquí lo dice, la palabra viene al mundo para que a cuantos la reciben, la recibieron, les da el poder para ser, el poder de ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y por lo tanto viene a recrear al hombre. La palabra se hace carne, Jesús nace en Belén, dicho en el lenguaje de los evangelios sinópticos, de la Virgen María, con los pastores y todo esto, para que nosotros lleguemos a ser lo mismo que Él es, vida con mayúsculas. Luz que alumbra toda realidad. Lleguemos a ser lo mismo que es Cristo, Hijo de Dios, para que lleguemos a ser los hijos de Dios. Y por lo tanto, contengamos también en nosotros lo que ahora solo tenemos de un modo parcial. Ahí mismo tenemos una vida con V minúscula, podríamos decir. Una vida pues que se termina, que se acaba, que tiene su principio y que tiene su fin. Una vida que vivimos hasta que llega la muerte. Y ya San Juan nos está anticipando en el prólogo, porque eso es para lo que sirve el prólogo de todo libro, de toda obra, para explicarnos el contenido de todo lo que vamos a leer, que Cristo va a conseguir para nosotros, nos va a dar su vida con mayúsculas. Y por eso en el Evangelio de San Juan aparecerá continuamente la expresión vida eterna, es decir, la misma vida de Jesús, que es la misma vida de Dios. Esa es la razón por la cual la palabra se hace carne, nace Jesús en Belén y podemos contemplar a Dios en persona, para que recibamos la vida que hay en Dios, y es que es una vida que es eterna, es decir, que no termina, que es para siempre. Y es una vida que se recibe por acogida, no es impuesta. Esta vida este Dios que se nos va a revelar y se nos va a manifestar en la persona de Jesús, que va a aparecer ante nosotros con una luz muy clara para el que quiera verlo, y que va a hacerle ser lo mismo que Él es, hijo del mismo Dios. Es algo que se nos ofrece, dirá al final, como una gracia. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. La ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Y por lo tanto esta vida debe ser acogida, recibida, aceptada, asumida. No es una vida que se nos impone a todos. Es una vida para que tú la recibas como una gracia, como un regalo, diríamos nosotros, que se nos da. Este es el regalo que Dios quiere dar a la humanidad. El regalo de tener una vida como la suya, no una vida parcial como la que tenemos ahora, una vida que se agota, una vida que se termina, una vida que va envejeciendo, que se va deteriorando, sino una vida que permanezca más allá del límite de nuestra carne. De nuevo volvemos otra vez a todo lo que aquí se nos ha dicho. Dios acampa entre nosotros, la palabra se hace carne para que nosotros lleguemos a ser eternos, lo mismo que es Dios. Para Dios es solo un tránsito momentáneo, unos años, pero para nosotros lo que significa es un cambio radical y absoluto. Es una transformación absoluta de nuestra vida. Se convierte en una vida como la suya. Nos es concedida, nos es dada, dicho de este otro modo, una participación
es lo mismo que Él es. Y eso es una participación que no se agota, que no caduca, que no termina. Esto es lo que significa, dice San Juan en el prólogo, el nacimiento de Jesús en Belén. Y dice, por si no lo hemos entendido, prefiero explicarlo así. No vaya a ser que nos quedemos en la hojarasca de los pastores, de los ángeles y de los magos. Ya. Si nos damos cuenta, es lo mismo que dicen los otros de otra manera. Porque efectivamente el regalo, el don, aparece con los magos y el regalo. La gloria que se ve aparece en la luz que rodea a los ángeles. Es decir, la estrella que ilumina y que viene del cosmos, que viene del universo, del cielo, ¿no? Todo aparece en los otros evangelistas. Pero aparece de un modo oculto a través de los símbolos. Y por lo tanto, sujeto a interpretación. Se puede entender o no. Por una estrella, pues muy bien, ¿no? Vamos aquí ahora por qué tenemos que colegir porque aparezca un fenómeno astronómico, eso significa que el creador del universo o lo que ha existido siempre, en realidad se hace, ¿no? Se centra y se concentra todo el poder del universo en la persona de un niño. Por eso no tienes por qué entenderlo. La gente se queda con la estrella y la pone en el árbol. ¡Qué bonita! Mira cómo brilla. Y no va más allá. Ya. Y así el reconocimiento, el camino de la razón, que es el camino de los astrónomos, que es el nombre exacto, que viene en griego y que luego es traducido por Magoi, que es traducido por mago, que siguen con la luz de la razón, sin necesidad de la Biblia, sin necesidad de la historia de las religiones, sino simplemente, o la revelación de Dios a través de la historia, como en el Antiguo Testamento, etcétera. Pueden llegar a reconocer en Jesús al Dios que se hace hombre, pues claro, pues la gente se queda con los regalos, oro, incienso y mirra. Entonces Juan, con perspectiva B, dice, esto está muy bien, pero a lo mejor hay gente que no lo va a entender, o hay gente que no va a comprender el profundo significado que tiene todo esto. Lo voy a decir yo, de otra manera, a ver si lo entienden. Y nos cuenta este prólogo alucinante, magnífico, precioso, utilizando además algo conocido para los judíos, como es el prólogo de la Biblia, que es el comienzo, el Génesis, que es una cosmogonía, es decir, es la creación del universo, o sea, de lo grande a lo pequeño. Dentro del universo del mundo, el planeta, bueno, el sol, la estrella, el planeta, dentro del planeta el agua, dentro del agua ya los animales que están en el agua, etcétera, ya todo el proceso y finalmente la aparición de la pareja primigenia, etcétera. Así que Juan nos dice, voy a contaros lo que en realidad ha existido siempre desde el principio y nosotros no lo hemos visto. Que todo eso que se originó, lo originó aquel que es la vida con mayúsculas, y que esa misma vida que originó todo este movimiento del universo actualmente conocido por nosotros, ahora ha decidido concentrarse, encarnarse, hacerse carne, poner su tienda ante nosotros en la persona de Jesús, en la persona de Cristo. ¿Y todo esto para qué? Pues para que tengamos la misma vida que hay en Él. Para hacer de nosotros esa fuerza universal, hacer de nosotros esa vida con mayúscula que es Él. Esto es una gracia que nunca nadie había sido capaz de pensar o de imaginar que pudiera ocurrir, pero esto es lo que ha sucedido con el nacimiento de Jesús en Belén. Insiste, es una luz que alumbra a todo hombre, que está siempre entre nosotros, que es lo que todo lo ha creado, existido, etcétera, y que, bueno, quien lo quiera ver, pues lo verá, y el que no, pues nada, pues permanecerá en la oscuridad, pero esto ha brillado de un modo tan claro que, en fin, el que quiera lo recibe. Yeah. Y por lo tanto se convierte en algo que contar a otros, lo que hemos visto, lo que hemos oído de la palabra, del verbo, de la vida, dirá en sus cartas San Juan, es lo que os anunciamos. No os contamos otra cosa que esto mismo. Y insiste también en San Juan en decirnos que no hay dualidad ni distinción entre la persona de Jesús y el Dios de los orígenes, o el Dios del universo, o el Dios de la vida. No hay una diferencia. No es Jesús un Dios menor, o una encarnación posible, o un maestro revelador de los secretos como otros muchos maestros pudieran haber, o una inteligencia superior, o distintas interpretaciones que nosotros pudiésemos hacer acerca de la persona, el significado de la persona de Jesús,
convirtiéndolo en una especie de diosecillo menor, ¿no? O de maestro superior, tanto una cosa u otra. Juan no quiere que nos equivoquemos, dice al principio, mira que es el mismo, oye, que no hay distinción, que al principio lo que existía, quien existía era él, y él lo era todo. Todo lo hizo y ahora todo lo hace. Ya lo va a hacer de otra manera, porque le ha dado la gana hacerlo así. Así que mira, deberíamos de estar contentos. Como vemos, es el mismo mensaje de la Navidad, el mismo mensaje de los relatos sinópticos, es decir, de Lucas y de Mateo, pero contado con mucha más profundidad y para un público, digámoslo de este modo, pues menos popular o menos folclórico y que se pregunta, y que quiere saber y que quiere entender realmente quién es Jesús desde el principio, y que necesita que alguien se lo diga, y que lo explique con profundidad. Hay también otro detalle importante respecto a la cuestión de que Juan decida contarnos todo esto utilizando la palabra, valga la redundancia, la palabra o la palabra verbo. Y es que todos los seres vivientes se comunican de distintos modos. Pues los animales se comunican también a veces con sonidos, pero muchas veces con movimientos, con gestos por el olor. Es decir, todo lo que existe se comunica. Hay también una intercomunicación entre los planetas, las estrellas, etc. La vida es comunicación. La vida es transmisión, expresión de quién es uno a través de un lenguaje, a través de una comunicación. Los únicos que hemos desarrollado un lenguaje oral y escrito, es decir, un lenguaje con signos significativo, un lenguaje común, es el ser humano. Es decir, el único que es capaz de hacer que su pensamiento, que está dentro de nosotros, sea vehiculado, transportado por medio de palabras, por medio de letras, por medio de signos. De tal manera que si yo soy sincero, yo digo la verdad, cuando yo estoy hablando, soy yo me estoy expresando tal cual yo soy. Es verdad que esto tiene un reverso tenebroso, y es que yo puedo mentir cuando hablo, pero se supone que la finalidad de la comunicación es que yo exprese lo que no puedo decir de otra manera. Te lo puedo decir con gestos, no lo entiendes. Ya. Te lo puedo decir dejando una cosita en la mesa para que te des cuenta de este detalle. No te das cuenta, no lo entiendes. Así ha hecho Dios, lo ha hecho todo y no lo hemos entendido. Bueno, vamos a ver si diciéndotelo, te lo enteras, te lo comprendes, ¿no? A veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Viendo que el lenguaje no verbal, los gestos, no sé cuánto, no sé qué, no lo captan, las miradas, no sé qué, pues vamos, ahora se lo tenemos que decir. A ver, ¿quién se lo dice? Díselo tú. Oye, mira. Entonces ya la palabra expresa con claridad lo que queremos comunicar. Que hemos intentado comunicar de otras maneras, no sé, pues con miradas, con tal, con cual, ¿no? Con gestos, pero como no lo ha captado de ninguna otra manera, vamos a utilizar un modo de comunicarnos inequívoco, digámoslo de este modo, que expresa con claridad lo que yo quiero decirte, comunicarte. Y entonces Juan nos dice, pues así es Dios. Dios no quiere que haya equívocos en la comunicación. Quiere que se entienda con claridad lo que tiene que decirnos. No vaya a ser que nos pase como lo del tonto que señala la luna y nos quedamos mirando al dedo, y no nos enteremos. Así que ha querido ser palabra para que haya una total claridad en la comunicación y no haya confusión. Así que nosotros nos convertimos al mismo tiempo en oyentes de la palabra. Esto para San Juan es fundamental. La palabra que es Dios, que es Cristo, tiene que ser vista, contemplada y oída. Lo que hemos visto y oído es lo que se anunciamos. Eso repetirá hasta la saciedad, hasta reventar en el Evangelio una y otra vez. Es lo que he visto, pero es que es lo que he oído. Es decir, es lo que se me ha comunicado y se me ha dicho con claridad. Nosotros podemos hacer, por utilizar esta comparación fácil, que todos nuestros oyentes van a comprender, podemos expresar por medio de signos no verbales, si es que te gusta esta chica, que la quieres, que tal, que cual. Bueno, hasta que llegue un momento, te invito, que salgas tal, en que hay que pronunciar la palabra, ¿no? En que hay que decirlo con claridad.
en el que hay que decir te quiero, ¿o no? Pues resulta difícil, pero una vez dicho, ya está todo claro. Y por lo tanto Dios ha utilizado el lenguaje o el modo de comunicar que mejor puede comprender el hombre. Es decir, hasta en eso es un maestro pedagogo, porque podía habernos hablado de otras maneras, eso lo diría la carta de los Hebreos, de distintas formas, por medio de intermediarios, los profetas, por medio de oráculos, de sueños, pero que todos son sujetos a la interpretación. Pero cuando soy yo el que te lo digo, y estoy delante tuya diciéndotelo, pues si no me entiendes es que eres tonto, es decir, ¿por qué no me quieres entender? Pero es que te lo estoy diciendo muy claramente, Ya. Esto es lo que nos dice Juan. Así que Dios nos ha hablado muy claramente, Ha venido, nos ha mirado a la cara y nos ha dicho, ¿sabes lo que te digo? ¿Quieres ser como yo? ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser tal? Es curioso que este manifestarse a través de la persona, de la carne, de la realidad que nosotros podemos entender y escuchar, es un extraño o un misterioso leitmotiv que aparece, por ejemplo, en la ciencia ficción. En la ciencia ficción futurista aparece también muchas veces como las civilizaciones superiores o los posibles mundos exteriores de los planetas y las civilizaciones alienígenas siempre se comunican a través de la imagen o de un niño, de una persona, de un tal. En todas las películas aparece. Sí. Que nos habla, y que tiene nuestra forma, nuestra figura, y que nos dice cosas. No conocéis lo que hay más allá de las estrellas, pero yo vengo a deciros cómo volar a no sé cuánto. Pues bien, es esto lo que nos dice Juan, es decir, utiliza ese modo de explicar las cosas diciéndonos, lo que hacen estas películas no es otra cosa que copiar lo que dice el prólogo de San Juan. Así que esto es el original, y lo otro es la fotocopia. Han captado la intuición, y han comprendido que la voz del universo, la voz de lo oculto, de lo desconocido, de lo que es tan enorme que es imposible para nosotros verlo con claridad, se hace niño pequeño y nos habla en nuestro lenguaje, de tal manera que se puede dialogar. Y dinos qué tal. Y nos dice, y nosotros podemos... lo que nos dice es, insisto, en este prólogo, es que nosotros podemos llegar a ser lo mismo que Él es. Y por lo tanto es algo que se adquiere. Es importante porque uno no es, y esto ya lo haremos en otras ocasiones, uno no es hijo de Dios, uno no tiene esta vida con mayúsculas por el mero hecho de nacer sobre la tierra. Nosotros tenemos la vida antigua, la vida anterior a este nacimiento. Tenemos la vida común, la vida biológica, la vida finita y que se termina, etc. Esta vida debe ser adquirida y debe ser recibida. Por eso insiste mucho. A los que creen, le da el poder a los que lo reconocieron, a los que lo vieron, a los que lo aceptaron, a los que tal, le da la capacidad, la posibilidad de ser, de llegar a ser. Lo mismo que es Jesús, lo mismo que es Cristo. Así que ya depende de nosotros el escuchar esta palabra, el recibirla, el verla, el comprenderla o el pasar de largo. Bueno, el ejemplo nos quedó ahí muy claro, ¿no? En Jesús, que habitó entre nosotros, ¿no? Como dice muy bien esa frase. Bueno, don Alberto, es el último programa de este año. ¿Qué deseos para 2021? Bueno, el año que viene, 2021, van a haber muchas olas, estoy seguro, ¿no? Que no serán del mar. Estas olas no sé de dónde vendrán, las llamarán la tercera, la cuarta, la quinta ola. No podemos estar continuamente ahogándonos en la ola, y lo que hay que hacer es surfear por encima. ¿Qué se hace cuando vive en la ola? Coges la tabla y surfeas por encima, y vas saltando sobre todas las olas, tormentas y tal que hay. O sumergirse por debajo, que también es también puedes intentar capuzarte, y pasar, ¿no? Y salir luego de nuevo a la superficie. Claro. Así que ante aquellos que están asustados ante este terremoto mare magnum que nos invade, pues hay que decir que el año que viene va a ser un año de bendiciones, porque vamos a superar todo esto si somos capaces de nadar sobre la ola, de saltar sobre la ola o de atravesarla, y no dejar que nos arrastre llenos de miedo. Cuando uno está en el mar, y lo has dicho tú muy bien, pues uno dice, ¿qué hago? ¿Salto por encima o me meto por debajo? Pues ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Sí. Como ya sabemos, como nos amenazan con más olas, y nos amenazan con una especie de tormenta cíclica que parece que nunca se acaba, de una ola después de otra, cada cierto tiempo, pues vamos a tener que ir por encima, saltarla.
Que surfear las olas. Claro, es decir, que esto podemos superarlo y por supuesto no lo vamos a superar por lo que otros hagan, sino por lo que hagamos nosotros. Esto es muy importante, ¿eh? Hay como dos posibilidades en la vida siempre, y es que unos nos normalicen con nuevas normalidades o que nosotros impongamos nuestra normalidad. Esa es la diferencia, ¿eh? O somos los que arrastra la corriente y adiós muy buena y te ahogas, o de los que te resistes a la fuerza de la tormenta. Cuando tú dejas arrastrar por una ola, pues te mata. Todos nos hemos bañado en el mar y hemos jugado con la ola. Te has dejado llevar por tontería y te has dado un cabezazo con una piedra o con lo que fuera. ¿Por qué? Pues porque es muy fuerte. Pero lo sorprendente, o la experiencia que uno aprende de niño, es que cuando uno salta por encima de una ola o se mete debajo, la fuerza del océano que parecía que iba a arrebatarte, tú solito, tan pequeñito, la superas. Eres capaz de sortearla. Así que no esperemos que venga aquí el gran capitán o no sé quién a solucionarnos, las vacunas, no sé cuánto, el problema. En esta hora cada uno tiene que sortearla y no dejarse arrastrar por ella, porque si no, pues nos va a llevar a la orilla, nos va a saber dónde nos va a arrojar contra las piedras, y luego dirá, ¿qué le vamos a hacer? No hemos podido hacer nada, no podíamos detener la fuerza de la naturaleza, Luego habrán excusas. Y sí que si queremos superar esto, el Señor nos va a bendecir con la fuerza necesaria para superarlo, sin necesidad de esperar el remedio que venga de parte de otro. Todos hagan lo que quieran, pero nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Como decía mi abuelo, una cosa muy sabia: no esperen nunca el remedio de una desgracia o de una mala situación de parte de los mismos que la han causado. Porque ellos nunca podrán ser el remedio, nunca podrán ser la solución de lo que han producido, de lo que han hecho. El remedio tendremos que tenerlo nosotros. Tendrá que venir de nuestra parte. Así que como yo quiero en el poder de todos y cada uno de nosotros, pero si somos hijos de Dios, somos como Jesús, somos la vida con mayúsculas, somos el universo entero concentrado en una persona, somos la luz que brilla en el universo, somos el amor con mayúsculas, pues mira, contra eso no hay virus grande ni pequeño, ni vacuna ni nada que pueda acabar con ello. A casa, como ha dicho San Juan, hay que creérselo. Así que yo auguro un año de lucha o lo que sea, pero yo creo que va a ser bueno, ¿no? Esperamos que sí. Si nos dejan. Claro. Y no nos reconfitan tanto una y otra vez. Esperamos que no, que eso ya pase a la historia del 2020 y se quede ahí. Pues claro que sí. Bueno, nos despedimos con música, una canción también para el final, ¿no? Sí, es un canto que está inspirado en el texto que acabamos de escuchar. Se llama Palabra que fue luz el primer día, y que va diciendo un poco pues lo que hemos dicho de un modo poético con música. Muy bien, pues hoy hasta el año que viene. Y feliz año nuevo y todas estas cosas. Igualmente.